bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy venimos con una psicóloga muy tesa. La invitada de hoy es Manuela Ortiz. Manu es psicóloga, la pueden encontrar en @balanzo.bienestar, que es como un grupo de 3 psicólogas, que Gaby ya ha estado en el podcast y pronto Caro, que es la tercera persona, también va a estar en el podcast. Y ellas atienden, Manu tiene agenda abierta, entonces si en algún momento conectan no solamente con el tema, sino con Manu, con la manera en que ella se expresa, la manera de ver la vida, pueden escribirle tanto en balanzo.bienestar o me pueden escribir a mí, yo los pongo en contacto con Manu para que vayan a terapia. Listo, tiene agenda abierta con muy poquitos espacios, entonces avíspense o se quedan sin puesto. Y vamos a hablar sobre el poder de las conversaciones. Normalmente creemos como que las conversaciones son algo que se da, pues siento que es como que todo el día estamos conversando, estamos hablando, más no conversando. Entonces queremos como abordar, y Manu nos va a iluminar hoy de cómo tener conversaciones que realmente sean reales, honestas, íntimas y que podamos construir a nuestro alrededor. Esto no quiere decir solamente que sea en una relación de pareja, puede ser con tu familia, con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos, contigo mismo. Entonces, bueno, bienvenida Manu, qué rico que estás aquí. Gracias, Susi, por esta invitación. La verdad creo que todas estamos súper emocionadas de poder como conversar un poquito sobre los temas diversos que vamos a abordar, pero sobre todo como ponernos en contacto con otras personas, ¿cierto? Y que otras personas puedan escuchar otros puntos de vista. Entonces, gracias por recibirme. Me encanta. Bueno, Manu, entonces, primero, antes de empezar, queremos hacer un gran disclaimer, que siento que esto cae dentro de todos los episodios que he tenido un psicólogo, una psicóloga, un experto, y es que muchísimo más allá de la academia y de lo que nosotros como profesionales psicólogos podríamos llegar a decirles, que obviamente sí está sustentado y tenemos un fundamento teórico real y no nos estamos inventando todo esto, pues está atravesado totalmente por las personas que somos. Entonces, a pesar de que yo estoy hablando aquí y sí soy psicóloga y que Manu nos va a venir a hablar con psicóloga y Manu nos va a venir a hablar como psicóloga, antes que eso Manu es persona y Manu es hija y es hermana y es amiga y es novia. Entonces, entender que todo lo que hablamos aquí son estos dos mundos, como de profesional pero también como persona, encontrándose y coexistiendo. Y ahora sí me callo para que Manu nos cuente, o sea, qué son las conversaciones, por qué son importantes, eso, ¿por dónde empezamos? Perfecto. Susi, voy a empezar diciendo algo, y es que uno, me encanta como la forma en la que dijiste, como que sí, soy psicóloga, he estudiado, me encanta estudiar, y también soy una persona que ha vivido muchas cosas, que ha experimentado muchas cosas, y no me puedo quitar ni lo uno ni lo otro. O sea, yo ya no soy Manuela sin psicóloga, ni soy psicóloga sin Manuela. Creo que lo dije bien. Y digamos que lo que quiero conversar contigo hoy, que es sobre las conversaciones, tiene que ver mucho como con la perspectiva que yo tengo, con las experiencias que me han atravesado, no solamente en mi área como laboral y profesional, sino también en las diferentes relaciones que entablo con otras personas, y como dándome cuenta, siendo muy consciente de que hay un poder inmenso en poder acercarte a alguien y tener una conversación que te ayude a acercarte más, a conocer más. Iremos adentrándonos en eso y pues diciéndoles como que esta es una perspectiva, o sea, siento que tú puedes tener otra idea sobre la conversación, sobre cómo se conversa, lo que sea, y bacanísimo, porque justo eso es lo que me gusta de la conversación y lo valioso de ella, y es que podemos tener puntos de vista diferentes y simplemente enriquecer el punto de vista del uno y del otro, incluso el propio, con la conversación que uno tiene con alguien más. Y pues qué más poderoso que eso, ¿no? Como poder construir a partir de eso. Y algo que también me parece súper importante, que tú también ya lo mencionaste, te me adelantaste, y es que estamos hablando todo el día. Es, digamos, que el método con el que nos acercamos a las personas, el principal, ¿cierto? Tenemos otros medios como de comunicar, pero el hablar está presente constantemente, y obvio lo necesitamos para preguntar dónde está el baño, para pedir en el restaurante, pero también qué bacano hacer un poquito de conciencia y de revisar el tipo de conversaciones que estamos teniendo en esos momentos donde de pronto podemos construir un poquito más de intimidad, donde podemos como desnudarnos un poquito para hablar sobre cómo nos sentimos, las ideas que tenemos, las creencias que hemos construido. Lo que nos duele. Exacto, lo que nos duele, lo que no, lo que nos hace felices, lo que no.
Porque es que también hay una cosa y es que no solamente es conversar frente a lo difícil, es también incluso conversar sobre lo chévere, lo bacano y poder como incluso profundizar sobre eso y poder hablar un poquito sobre eso. Entonces, más que el tema de comunicar es el cómo conversamos, ¿cierto? Y cómo podemos llegar a tener ese tipo de conversaciones que sean bien chéveres, bien valiosas. Me parece muy bacano como que hayas hecho esa introducción, porque realmente si uno dice como hay gente que se muere sin conversar, sería súper imposible, pues como es imposible vivir, no sé, 80 años sin conversar, pero yo creo que de verdad yo siento que mucho más como en las generaciones de nuestros papás o nuestros abuelos, sobre todo nuestros abuelos, es gente que en su vida ha tenido una conversación real, pues como que siempre el clima y que vamos a almorzar y ay no, y viste lo que hizo Pepito y lo que hizo Panchito, pero nunca una conversación de verdad. O sea, cuéntanos por qué es importante tener conversaciones como reales. Antes de irme a plantear lo de importantes, quiero decir algo con lo que dijiste como sobre hablamos del clima, hablamos de lo uno, de lo otro, y es de por qué a veces es tan difícil tener ese tipo de conversaciones. Ok. ¿Cierto? Y es que yo creo, Susi, que nos han enseñado mucho, hay que ser y yo lo vivo constantemente. Sí, esto nos atraviesa a todos. Sí, que tengo mucho miedo de lo que voy a decir, de cómo va a reaccionar el otro a mi idea, a mi comentario, a mi sentir, a mi opinión, ¿cierto? Y pues eso genera un montón de malestar porque también nos han enseñado muchísimo que hay que cuidar un montón nuestra imagen, cómo nos ve el otro, entonces hay que encargarse todo el tiempo como de cuidar qué vas a decir, qué no vas a decir. Y es porque nos han enseñado que tenemos que ser súper cuidadosos con nuestras palabras, con lo que decimos, incluso con lo que sentimos. Es como si también nos dieran que hay cosas que uno no puede como manifestar, expresar que está sintiendo, que se le despertó algo, es como que invalidado, entonces Total. uno no lo habla. Hay uno muchas no lo veces que uno dice. siente algo y es como, yo, ¿por qué estoy sintiendo esto tan feo? O sea, como que yo no debería estar sintiendo esto. O sea, hay deberías hasta en los sentimientos. Sí, total, total. Y entonces es algo que se vuelve una experiencia como muy íntima, que pues claro, todos tenemos a veces esas cosas que son muy muy íntimas que no compartimos con nadie y se vale perfecto, pero hay otras que muchas veces, y me ha tocado mucho también ver a las personas mordiéndose la lengua queriendo hablar sobre eso y no encontrando el espacio para hacerlo, y con no encuentran con quién hablarlo, es porque tampoco nos hemos abierto la puerta a las personas a nuestro alrededor para que tengan ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Además de que, pues ahí también hay que tener algo súper presente, y es que muchas veces esas conversaciones que son más profundas, más íntimas, todas estas características que incluso cada uno de ustedes puede ir pensando cómo le gustaría tener ese tipo de conversaciones, y ojalá si ya las ha tenido, como las ha tenido, hay que abrir la puerta de eso, o sea, hay que estar disponibles para el otro, para poder incomodarse en esa conversación, porque claro, son súper incómodas, porque a veces se encuentran opiniones, aparece el conflicto, que eso podemos hablar más adelante, y manejar eso se vuelve muy difícil. No nos han enseñado. Yo creo que aprender a conversar es una habilidad que se puede como desarrollar, porque hay que también hacerle callito como a la incomodidad, a entrenarnos en las preguntas que hacemos, en las reacciones que tenemos, no porque crea que tengamos que controlarlas, ¿cierto? Y como que no, así no reacciones, no, para nada. Es como para entenderlas, ¿cierto? Y revisarlas, porque yo creo también, eso sí, que en la conversación pasa algo muy interesante, y es que no solamente ocurre de forma bidireccional, es decir, no solamente yo te estoy contando cosas a ti y tú me estás contando cosas a mí a través de opiniones, comentarios o preguntas, sino que yo también debería estar escuchándome, ¿cierto? Y prestándole atención también a esas ideas que yo tengo, a eso que yo también estoy diciendo, y hacerle incluso preguntas a eso que yo estoy diciendo, como, hey, no sé, ¿yo por qué creo eso? ¿O de dónde viene esta idea que yo tengo? ¿O qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Que hoy me siento de esta forma frente a este tema? Totalmente, yo creo que muchas veces en esas conversaciones uno se aclara tanto, o sea, a mí me ha pasado 1000 veces y yo siento que, por ejemplo, con mis amigas, son como, no, es que yo no sé qué siento, y yo, sí sabes, dilo, porque es algo que mi mamá hacía desde que soy súper chiquita. Yo decía como, no, es que yo simplemente estaba mal geniada, y mi mamá, ¿qué sientes? Yo no sé, ¿qué sientes? Ponlo en palabras, o sea, solamente empezar a decir como, es que me pasa esto con esto otro y estoy pensando esto. Uno solamente el escucharse y el ponerlo en palabras es súper valioso, ya sea escrito o como hablado. Total. Y ahorita decías como que
nosotros desde que somos súper chiquitos todo el tiempo nos dicen, no digas eso, no pienses eso, no, pero pregunta, di por favor, o sea, como que todo el tiempo nos están filtrando y cuadriculando el lenguaje y la comunicación, y yo lo veo muchísimo en Desenredando, o sea, cada vez que voy a entrevistar a alguien me toca decirle como, tranquilo, no te preocupes, porque la gente llega súper asustada como de que lo que vayan a decir ya quede grabado por la eternidad y que se pueda usar en su contra. No sé qué es lo que le tienen tanto miedo, pero es muy lindo como ver cómo la persona llega súper nerviosa y como que, pucha, no sé qué decir, yo sí sabré suficiente de este tema. Conozco personas súper tesas, como Manu, por ejemplo, que como que sienten que se tienen que preparar demasiado para saber qué decir y cómo decirlo. O sea, hay tantos filtros en nuestra comunicación. Demasiado. Y como que tanto miedo a decir lo que no es y a equivocarse y como a meter las patas, que cuando yo les digo a los invitados como esto se edita, yo veo cómo se quitan una carga de encima. Y es como que, ay, no, menos mal, me puedo equivocar, la puedo cagar. Qué fuerte, o sea, porque en la vida no se puede editar. Pero al mismo tiempo sí. Porque Sí. tú podrías hacer el comentario de algo y luego decir como, no, vení, no era lo que quería decir, lo dije con las palabras equivocadas, o déjame me explico mejor. O sea, no es editable, Sí, total. pero digamos que sí podría ser corregible, Sí. ¿cierto? Y creo que, por ejemplo, digamos que podríamos tener varias herramientas para acercarnos a tener esas conversaciones que nos ayuden a que sean, pues uno, propiciarlas, ¿cierto? Y dos, ayudarlas a que sean chéveres, fluidas, etc., etc., ¿cierto? Como armar como no sé, este espacio donde se pueda sentir, no sé, seguridad, tranquilidad, etc., Okay. etc., para poder tener esas conversaciones y que también haya espacio para él, sabes que me equivoqué. Y Susi, creo que hay algo súper teso, de pronto acá me desvío un poco del tema, pero como que me dan ganas de decirlo y no quedarme con eso. Y es que también le tenemos mucho miedo porque sentimos que si decimos una cosa solamente podemos decir eso por el resto de la vida. Entonces es como que, no sé, Manuela a los 4 años le dijo a la mamá, mami, ¿cuándo vas a entender que no me gustan los frijoles? Porque no me gustaban los frijoles. Y ahorita, hace, no sé, 1 año, 2 años, ya me gustan los frijoles. Pasó un montón de tiempo donde yo era como si no pudiera cambiar de opinión. Y es como que ya sí me gustan y bien. O antes no me gustaba vestirme de colores y ahora quiero vestirme de todos los colores. O siempre me ha gustado el pelo largo, pero me dio la gana de cortármelo. Y así también incluso con las ideas, y creo que cargamos con un peso, también por eso como con lo de los filtros, el cuidado con lo que decimos, y es como que tengo que ser tan cuidadosa que pueda sostener esto por el resto de mi vida. Ay, qué cansancio. Horrible, horrible, horrible. Qué rico también permitirnos cambiar de opinión, cambiar de idea, cambiar nuestros prejuicios, cambiar nuestras ideas, nuestras creencias. Qué rico darle la oportunidad al otro que te dijo durante 20 años que no le gustaban los frijoles, decirle como, qué rico que los vas a probar hoy. Exacto, Qué y también bacano. no solamente decir como, ay, qué rico que ahora sí te gustan, sino también estar en constante como que cada 5 añitos, y obviamente los frijoles son una analogía para lo que sea en tu Sí, vida, metáfora 100%. pero como que cada 5 años, cada 2 años voy a probar los frijoles, porque qué tal que ahora sí me gusten. Sí, Y por ejemplo, le di entender que muchas somos- veces la oportunidad del chicharrón. Nunca me gustó. Ay, yo amo el chicharrón. Pero a mí tampoco me gustaba el chicharrón hasta que probé el chicharrón perfecto. Y ya amo el chicharrón con toda mi vida. Y van Pero a haber total. cosas con las que uno se siente más firme, ¿cierto? Como que van a haber ideas que van a ser más firmes, que se van a sostener durante más tiempo, que se modifican un poquito, pero también es súper posible y probable incluso que muchas de las cosas que conversamos luego sean distintas. Es más, Susi, podríamos tener esta conversación, volver a hablar sobre conversaciones en 5 años y va a ser muy diferente. Vamos a ser personas Totalmente. súper distintas porque nos van a permear otras experiencias, vamos a hacer otras Manuelas, otras Susanas, porque además digo en plural porque somos muchas cosas Total. en el presente. Entonces, creo que también es hacer como ese, hey, puedo decir esto, me puedo equivocar, puedo corregir en el momento, pero también me ha encantado porque yo he hecho el ejercicio de luego decir, como, ¿sabes qué? Te dije esto hace por ahí 1 año, 6 años, lo que sea, y ya no lo creo. Y para hacer eso hay que tener un nivel de introspección y autoconocimiento muy fuerte.
que por eso también es súper valiosa la conversación. O sea, como que todo Sí. se vuelve también un poco como un ciclo virtuoso. Entre más tengas conversaciones profundas, también vas a tener mayor posibilidad, si tienes una buena disposición y apertura para eso, para conocerte y reconocerte, porque pues estamos en ese proceso constantemente. Ok. Manu, yo siento que empezamos al contrario. O sea, probablemente en este punto hay una persona por ahí escuchando diciendo como, ¿pero de qué están hablando? Sí. O sea, ¿qué son las conversaciones? ¿Cómo se ve una conversación poderosa, transformadora, real? ¿Cómo sabemos saber, cómo podemos identificar si ya las hemos tenido? O sea, empecemos por definir el concepto de las conversaciones que estamos hablando y después nos empiezas a contar los beneficios, las herramientas Ok. y las prácticas. Perfecto. Creo que puedo decepcionar a más de uno con las respuestas que le voy a dar. Puede que incluso a ti. Depende. Susi. Ay, no. Creo que se ve muy diferente para cada quien, ¿cierto? Creo que sí tiene como ciertas características, pero para cada quien va a tener como ciertas, Matices. sí, ciertos matices, porque somos personas súper distintas. ¿Qué podría decir, Susi? Que una conversación que sea bien buena, bien enriquecedora, jugosa, bien buena, es una conversación donde hay honestidad y hay disposición para recibir la honestidad, ¿cierto? Ok. Hay escucha y hay respeto por la opinión del otro, ¿cierto? Y como que está la puerta abierta para que el otro pueda ser, decir, hacer lo que necesite, ¿cierto? Como darle el espacio a eso. Creo que también es una conversación donde ambas personas se puedan estar sintiendo de la misma manera. Creo que sería medio extraño. Bueno, no, también es posible ahora que lo pienso. Pero tratar de que las dos personas estén como en esa misma sintonía, como de tener una conversación, bueno, dos personas o más, uno puede tener conversaciones muy poderosas con muchas amigas. Yo tengo un grupo de amigas que es pues filosófico, en las conversaciones se construye impresionante y eso es hermoso, pero creo que sí hay como esos mínimos, ¿cierto? Como de que haya honestidad, donde haya respeto, donde esté como esta disposición a aprender también del otro, a cuestionar la situación de la que se está hablando, ¿cierto? Como hacer incluso preguntas a la situación como tal. Y no sé, ¿tú le agregarías algo más? No, yo creo que en una conversación hay un nivel de conexión diferente, Sí, como real, pues tener la capacidad como de estar aquí y ahora y totalmente escuchándote y escuchándome a lo que, o las personas que están como hablando en ese momento, como de estar 100% en el presente. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que durante toda la carrera todo el tiempo nos decían, cuando el paciente esté hablando, no estén pensando en qué le voy a preguntar después, escuchen lo que les está diciendo en ese momento. Y yo siempre pensaba, pues, obvio. Y la primera vez que tuve, pues, que siento que es algo demasiado traducible a Desenredando, que a pesar de que no son mis pacientes, son conversaciones, y los primeros episodios, yo sentía como que la persona estaba llegando a su fin y yo, ¿qué le voy a preguntar? O por Dios, ¿qué le voy a preguntar? Y yo miraba como la lista de preguntas y yo decía, no, y me perdía completamente de lo que la persona estaba diciendo en los últimos 2 minutos de su intervención porque yo estaba pensando que le voy a preguntar, que le voy a preguntar. Entonces como que también ha sido eso es súper traducible a las conversaciones reales. No estés pensando en cuándo se va a callar esta vieja para yo decir lo que yo tengo por decir. Si es necesario, yo por ejemplo en cada episodio o cada vez que estoy con mis amigas, por ejemplo si una amiga me manda una nota de voz como de verdad, yo voy escribiendo las cositas para que no se me olviden, para en serio poder estar 100% escuchando. sabes, eso me gusta porque es como que no es un ping-pong, o sea, no es como que tengo la bola en mi cancha, la tengo que devolver. Por suerte en las conversaciones también tenemos la posibilidad de escuchar activamente al otro, ¿cierto? Revisar qué nos pasa con lo que el otro nos dice, ya sea en términos de sensaciones, pensamientos, las creencias que generen, ¿cierto? Con lo que nos conecta. Y también tenemos incluso la posibilidad de contestar o con una pregunta, o con una reacción, o con un comentario. Es también de pronto ese grado de introspección, de revisar también qué nos pasa con lo que el otro nos dice. Y que cualquier tema además puede ser conversable. Yo lo digo así, es como que de lo que tú quieras hablar, podemos hablar, ¿cierto? Por ejemplo, en consulta. Es como que a todo le podemos profundizar, a todo le podemos buscar sus límites, exacto, el efecto que tiene, todo eso. Entonces, creo que sí, le agregaría también de pronto eso. Y tener la capacidad de conversarlo, como que se me ocurre. O sea, qué bonito sería en una conversación, como que, por ejemplo, tú me estás diciendo algo y yo decirte, Manu, ¿sabes qué? Lo que acabas de decir me dio una rabia y tengo mucha rabia en este momento por lo que dijiste. O sea, qué diferente sería eso a decir, es que siempre es la misma mierda y tirar la silla, o sea, lo que fuera.
Y justamente como que diste en el clavo de lo que te quiero preguntar, porque cualquier persona que esté escuchando eso va a decir, no, pues es sentarse a hablar de los sentimientos y de las emociones, super cursi. Pero pensaba, por ejemplo, en un ejemplo que le pasó a un amigo, y es que como que la jefe le decía como, quiero que hagamos esto y esto y esto y esto y esto, y él le entendía, y entonces él iba y hacía, y después la jefe le decía como, what, no hiciste lo que yo quería. Entonces él me dijo como, no sé qué hacer. Entonces yo le dije como, pues cuando ella termine de decirte lo que quiere, tú dile. Entonces lo que quieres es esto y esto y esto y esto. Entonces primero quiero que nos hables como de cuándo se pueden tener conversaciones profundas, o sea, en qué, sobre qué temas, porque obviamente todo el mundo está pensando la conversación incómoda con la pareja que se necesita tener, pero como que de pronto hablemos de otras situaciones para abrirle la mente a las personas que lo escuchan, y que más adelante nos cuentes como estrategias para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener algo presente, y es como esta capacidad de revisar con quién se puede tener la conversación, porque también creo que hay niveles de niveles. Entonces hay gente con la que tú sabes hasta dónde puedes llegar, cuando sabes que de pronto esta otra persona no va a tener la disposición para preguntarse sobre cosas, para reflexionar también sobre su punto de vista, para responderte desde, no sé, desde otro lugar diferente al que ya está parado, y que se logre de pronto mover y flexibilizar frente a su creencia y que pueda problematizar, Que sí creo, por ejemplo, como hay niveles de niveles, es identificar, no sé, la otra persona, quién es, ¿cierto? Entonces, qué tipo de relación tienes con tu novio, con tu novia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo. como qué rol tiene en tu vida. No es lo mismo la conversación con tu mejor amigo que con tu jefe. Exacto. Y por ejemplo, el ejemplo que me ponías de tu amiga con su jefe, de tu amigo con su jefe, es como en el lenguaje se pierden muchas cosas. Porque todo. Ejemplo, los colores. Hay personas que ven los colores en un matiz y en un como súper específico. Es como, eso es lila, no sé qué, y para mí es morado. Sí. ¿Cierto? Entonces, hagamos de cuenta de que lo mismo pasa a veces como en la comunicación, ¿cierto? A veces hay unas personas que son mucho más prácticas, otras que son más específicas, bla, bla, bla. Entonces, creo que sí es súper importante, aquí, pónganle asterisco, esta puede ser una herramienta, es preguntar si el otro sí te está entendiendo lo que tú estás queriendo decir. Yo todo el tiempo pregunto, o sea, cada 5, y sobre todo cuando estoy nerviosa y cuando estoy dudando de lo que estoy diciendo, pregunto, pero si me estoy haciendo entender, porque como que siento que sobre todo como cuando estoy desenredando algo mientras lo digo, como que cuando son mis emociones o es algo que no he podido entender bien, empiezo a hablar y cada 3 palabras, sí me estoy haciendo entender. Sí, y es como chequear, porque además uno es como lo está entendiendo el otro. Por ejemplo, en ese caso, en este ejemplo, es como muy específico. O sea, la tarea es ABC o es 1, 2, 3. Sí. O sea, yo te estoy entendiendo ABC, pero realmente no es ABC, sino que es 1, 2, 3. O es BCA, o sea, como que en qué orden lo quieres, cuál es la prioridad. Hay demasiados... Exactamente. Como huequitos. Y también hay que tener súper presente, y es que somos 2 personas hablando, ¿cierto? Entonces hay 2 mundos coexistiendo, o los mundos que sean, que también eso tiene un efecto a la hora de cómo integramos la información que nos da el otro. Eso suena como todo, no sé, enredado, pero es como ¿qué hago? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo recibo eso que me dice el otro? ¿Cierto? Y depende de Manuela, su experiencia, su vida, sus historias, cómo voy a recibir lo que tú me vas a decir de acuerdo a ciertas cosas. Hay unas que me tocan más, hay otras que me tocan menos. Eso también hace que yo priorice cosas sobre otras, ¿cierto? Que yo vea más importante esto sobre lo otro, mientras que para otra persona sea diferente. Entonces creo que es como saber identificar de pronto con quiénes se puede tener, como que sí reconozco que aunque las conversaciones para mí son como wow, lo máximo, sé que no se pueden tener con todo el mundo. Que no ni en todos los momentos. Total, ni en todos los momentos. A ver, yo no soy fan de encuentra el momento perfecto y luego es como hazlo perfecto. Pues pucha, eso es muy difícil. Pero sí tener como un mínimo, o sea, si es una conversación incómoda, difícil con tu pareja, como que procura que sea en un lugar donde ambos se sientan seguros. Pues que no sea en el carro con los suegros atrás. Exacto. O armar la situación en plena fiesta con todo el mundo. O sea, si tú estás teniendo de pronto la urgencia para tener esa conversación en ese instante, pues retírate un poquito, ¿cierto? Como que asegúrate de que, bueno, ni no porque yo quiera conversar significa que el otro también, ¿cierto? Entonces también incluso asterisco para estrategias de herramientas para estas conversaciones, pregunta como, hey, mira, quiero hablarte sobre algo que no estoy segura cómo lo vayas a recibir, de pronto tengo la idea que pueda ser difícil,
¿estás en disposición para que lo conversemos ya? ¿O nos ponemos como un horario para hacerlo? Pues como que depende de la situación, como cómo se puede hacer. Porque pues sí, de pronto yo después de trabajar todo el día soy rendida, de pronto no quiero que llegues a tener una conversación difícil conmigo justo en ese momento, porque quizás no voy a estar con mi mejor versión, Sí, ya voy a estar totalmente. agotada por decir cualquier cosa, o porque, no sé, me cogiste aquí a quemar ropa en la casa de no sé quién, con no sé quiénes. O déjame pensarlo. Ajá, Pues, lo que me preguntaste necesita que lo piense. A mí me pasó que en una de mis últimas clases llevaron a una sexóloga experta en infidelidades como a que nos diera una charla. Y yo, wow, increíble. Entonces yo tomaba nota y entonces ella decía como, súper importante sentarse con la pareja y decir qué es la infidelidad. O sea, de verdad meterse por los huequitos y decir para ti un mensaje, una reacción en Instagram, un comentario, un like. O sea, hasta dónde llega, obviamente pues hay cosas como que para mí son un poco obvias, pero hay que hablarlas. O sea, Total. todos esos huequitos. Y entonces yo llegué súper feliz a la casa a decirle a mi novio, "Ay, tenemos que hablar de todo esto". Y él estaba llegando del trabajo, estaba cansado, estaba mentalmente agotado y me dijo como, pues, este no es el momento. Y yo, ay, no quiere hablar conmigo. Pero es como también, o sea, es como cuando uno va metiendo los deditos al agua para ver si está muy fría. O sea, empieza como a tantear y también a reconocer que esas personas que se van volviendo como los pilares de con quién se pueden tener esas conversaciones, como que si tú, Manu, por ejemplo, sabes que tuviste una pelea con tu novio, tú ya sabes con quién puedes tener conversaciones que te ayuden a transformar cómo lo estás viendo y con qué personas. De acuerdo. Entonces también uno aprende como a leer a las otras personas. Y ahorita decías algo que me parece súper valioso, porque decías como que uno no siempre entiende lo que el otro está queriendo decir. Y a mí me pasa eso, como que para mí los podcasts es súper bacano porque yo lo tengo, yo estoy aquí contigo hablando. Sí. Y después lo escucho cuando ya está editado antes de salir. Y son dos momentos en los que yo rescato cosas súper diferentes. O sea, aquí mientras Manu y yo estamos hablando, yo hago notas, tanto para hacerle preguntas como cosas que yo digo, uy, qué chévere eso, me gusta mucho como para mí, o para hacer un post o para lo que sea. Y cuando lo vuelvo a escuchar, veo cosas diferentes. Y lo escucha otra persona y me dice, wow, yo me quedé full con este tema y a mí eso no se me había pasado por la cabeza. O hay mucha gente que me dice, Susi, tú una vez hiciste un video hablando de yo no sé qué y eso me encantó, pues me cambió de verdad como lo pensaba. Entonces, las cosas que son importantes para ti, a lo que tú le pones énfasis, no siempre es lo que recibe el otro. Total. Entonces yo lo pongo como Total. en el marco de esto que estamos hablando y yo te puedo estar diciendo que a mí me duele o que quitémoslo como del marco de las relaciones personales. De pareja. Relaciones de pareja. O sea, yo estoy simplemente hablando con una amiga sobre el futuro y sobre lo que queremos como de verdad de la vida y lo que creemos que es posible. Y yo le puedo estar tratando de hacer mucho énfasis en que tengo demasiado miedo, pero a ella le resuena que yo estoy súper segura de la psicología. Yo qué sé, como Sí. que estar haciendo esos chequeos que decías. Eso es muy valioso y se puede hacer de muchas maneras, como hey, ¿qué me vas entendiendo? O sea, como que cómo vamos en esta conversación, ¿cierto? Porque también creo que se vale hacer las pausas cuando la conversación, porque uno puede tener conversaciones, como yo les decía ahorita, de todo, y puede ser sobre una idea, sobre una creencia. Yo tengo un grupo de amigos re filósofos también, les encanta preguntar cosas difíciles. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? Y ahí se puede tener una conversación súper poderosa, compartir ideas, pero también podemos tener una conversación que sea profunda, difícil, incómoda frente a otros temas, y de pronto ahí sea más difícil sostener esa incomodidad, ¿cierto? Entonces también se vale como hacer las pausas, como y una pausa es tan simple como, ¿y cómo vamos? ¿Cómo te estás sintiendo? Quiero que sepas, no sé, yo me estoy sintiendo así, pues, no sé, cuando yo me enojo me siento pues temperatura 50 grados, entonces como que no sé, me estoy sintiendo así o necesito un segundo. Aire. Literal, aire, un momento de silencio, quiero reorganizar mis ideas, quiero volver a empezar, o sea, como que todo se puede, igual, todo se puede conversar. Dentro de esa conversación también se puede hablar sobre eso y tener, digamos, que estos parámetros o estos acuerdos frente a esas diferentes conversaciones que uno pueda entablar, teniendo presentes además que, pues, además pueden ser distintas. Total. ¿Cierto? Como que si yo estoy hablando, no sé, de sexo, si estoy hablando de un plan o de algo que pasó en la convivencia, va a ser diferente de pronto las reglas que vamos a necesitar o qué tan específicos necesitamos ser, ¿cierto? Y también como
volvernos como muy aguantadores un poco en eso. No aguantadores de estar soportando una cosa horrible, terrible, no tampoco, o sea, no me refiero a eso, sino de soportar un poquito la incomodidad, de poder escucharla también, de por qué te incomoda, de por qué es difícil, de por qué duele, ¿cierto? Y sobre todo como que creo que esta es una parte súper importante y es tratar de no ponernos como el prejuicio de primerazo, ¿cierto? Que eso es muy normal, eso es natural, nos pasa a todos, lo hacemos por facilidad, tener como estas ideas a la mano fáciles, pero es tratar de hacer como, hey, no, pues yo, ¿por qué estoy, no sé, juzgando esto o viendo de forma negativa esto? Que nos pasa, por ejemplo, mucho con las emociones, con lo que sentimos, con ciertas ideas, que es como, no, eso no se puede sentir. Eso no se puede pensar. Y al contrario es como, hey, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me lleva ahí? ¿Cuál fue el camino para sentirme de esta manera? Totalmente de acuerdo. Manu, yo siento que hay muchas personas, o sea, yo siento que nosotras por ser psicólogas, esto viene como en el paquete. Sí. Porque toda la carrera hablamos de esto y a mí me encanta, o sea, tener conversaciones. En mi familia toda la vida teníamos reuniones familiares donde hablábamos de cómo estaba cada uno, de lo que estaba pasando a nivel familiar, en la vida, pues como en la vida de cada uno. Entonces en reunión familiar y uno ya sabía que eran 5 horas ahí para hablar como de las cosas importantes y eso siempre estuvo en mí. Obviamente pues hay conversaciones difíciles y hay cosas, pero siento que es algo como muy innato y muchísimo más reforzado por la psicología, entonces siento que es algo que viene en las psicólogas. Sí. Pero hay muchas personas que siento yo, cuéntame tú por qué crees que lo evitan. Yo siento que gran parte de esta evitación de tener este tipo de conversaciones es porque la otra persona se enoje, porque llegue una pelea, por la reacción del otro. Quiero que nos hables de todo este como el miedo a la confrontación y cómo podemos empezar a cambiar cómo lo percibimos. Ok, bueno, como yo te decía ahorita, como que quiero retomar eso y le vamos a agregar más cosas. Creo que una parte de nosotros, pues, es como que no quiere hablar sobre cosas difíciles, no quiere poner sobre la mesa lo que no le gusta, lo que le disgusta, whatever, como lo queramos poner, como eso que sea difícil, por el miedo a incomodar, por el miedo a pilas con el filtro, tienes que tener tus filtros ahí todos puestos, entonces no te quejes, pensar de ti? ¿qué van a pensar de ti? No pongas problema, bla, 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 bla. Manuela es rebelde frente a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en términos de confrontación, y como de tener de pronto este enfrentamiento, como en esas conversaciones que pueden ser difíciles, voy a hacer también otra aclaración, espero que esto lo estén entendiendo desde el principio, cuando estamos hablando de estas conversaciones como profundas, difíciles, Total, ya sé qué vas a decir. no solo es malo, ¿cierto? Como que no es solo malo, también hay cosas súper bonitas, pero digamos que cuando hablamos de cosas un poquito más difíciles, pues claro, está esto otro que nos hace frenar. Ahí poner el carro en primera y decir, voy despacio, no lo voy a hacer, Sí. o poner el freno de emergencia, pues. Porque nunca nos acostumbran como a decir las cosas bonitas y uno No, toma por cero. sentado que el Sí. otro sabe lo que uno piensa bonito. También hay que sentar y decirlo y decirle, ¿sabes qué? Me encanta que está pasando esto, ¿cómo lo fomentamos más? O ¿sabes qué? Me siento súper así, o sea, súper que hayas hecho la aclaración. Sí, como que me parecía importante. Y, bueno, porque lo evitamos. Nos han enseñado también que incomodar al otro es horrible, ¿cierto? Y como que enojarlo y molestarlo y como generarle cosas malucas está súper mal. Y entonces yo les decía como que te decía Susi, que me pongo como rebelde frente a ese tema, es porque yo no creo en eso. Pues así, no, obvio, porque sé que es difícil y que el conflicto es muy difícil de manejar, pero también le veo muchísimas ventajas. Yo a veces soy como que voy a hacer una masterclass del conflicto, porque muchas personas evitan decir muchísimas cosas, desde cosas que pueden ver como que no, yo lo dejo pasar porque es una bobada, y luego es como que llevas 20 años con la misma bobada, no es una bobada, o sea, como que se sigue molestando, no es una bobada. Entonces, yo le veo muchas ventajas al conflicto. Y voy a decir algo, pues ya la confrontación. Y es que no necesariamente tener una confrontación o un conflicto es pelear. ¿Cierto? No es llegar a nos vamos a agarrar y a pegar y empezar a gritar. Para nada. El conflicto también ocurre cuando de pronto hay ideas diferentes, cuando hay creencias distintas, cuando se está muchas veces como peleando por la verdad, como si solamente hubiera una. Y pues no. O sea, Sí, queriendo convencer al otro. exacto, entonces ahí aparece de pronto ese conflicto y es la forma en la que lo abordamos lo que marca la diferencia, ¿cierto? Además hay que tener presente algo y es que uno no le puede ir al conflicto. O sea, tú puedes tener, ahorita que mencionabas por ejemplo a tu novio, un problema desde el día uno con tu novio sobre algo que es repetitivo.
Susi va a estar siempre. O sea, si no haces algo al 100%. respecto, él, pues uno también parte de que él no va a adivinar de que algo le molesta, ¿cierto? Entonces es como que, hey, dale la oportunidad al otro también de que entienda qué te pasa a ti con esa situación. Que no le mentes. Exacto, sino como más bien como, hey, aterricémoslo, hablémoslo. Porque puede que para él incluso sea como, ¿qué? Para mí es una bobada, como, no sabía que te molestaba, lo puedo cambiar inmediatamente. Y uno O- 20 años mortificándose. Exacto. Entonces, en el conflicto damos la oportunidad, pues sí, tener estas conversaciones, le damos la oportunidad al otro de que nos cuente un poquito más de quién es, ¿cierto? De quién es y quién va haciendo en el mundo. También nos damos a nosotros la oportunidad de que la otra persona nos conozca mejor. Yo siento, pues yo usé esta palabra ahorita de como que uno se va desnudando y se va quitando de pronto un poquito de capas. Sé que también es difícil porque hacer eso implica mostrarse cada vez más vulnerable y nos han enseñado por el contrario que hay que protegernos todo el tiempo y de tener como una actitud de sospecha frente a las otras personas, y por eso para muchísimas personas es súper difícil entablar relaciones como más íntimas y profundas, porque por el contrario están pensando todo el tiempo que les van a hacer daño, que va a ser horrible. Y no es como que yo esté diciendo tampoco como eviten las super conversaciones con todo el mundo, ¿no? Y empelótense con todo el mundo, cuenten sus traumas, no. No, pero es como que si tratar de hacer este ejercicio de, hey, me voy a dar la oportunidad de abrirme un poquito más, me voy a dar la oportunidad de ser un poco más vulnerable, de permitirme ser en compañía, de mostrarme tal cual soy. Entonces, le veo muchos beneficios, ¿cierto? Como en ese sentido, nos permite tener relaciones que sean más íntimas, nos muestra que también hay dos polos. Creo que acá, asterisco, estrategia o herramienta, me puedo dar cuenta también de mi punto de vista y del otro, ¿cierto? Y cómo entenderlo, nos damos cuenta como de esos polos, enriquece la relación en sí, porque cuando tenemos estas conversaciones profundas nos permite volvernos más cercanos al otro, ¿cierto? Y conocer al otro incluso mejor. Entonces, creo que es valioso realmente. Nos permite ver que hay muchos más puntos de vista y que realmente yo solamente tengo uno. Y que a mí me encanta, por ejemplo, quitarme el peso de que soy yo la única que tiene la razón. Por el contrario, a mí no me gusta tenerla. Me encanta saber que hay un montón de razones y que son igual de válidas, y que a la hora de, no sé, de tener que hacer algo al respecto frente a tener o no tener las razones, como encontremos un punto medio donde los dos también estemos cómodos, y de aprender también incluso un poco a ceder, a compartir esas ideas y llegar a un punto donde la comodidad esté alrededor, ¿cierto? Y no por el contrario, uno ahí aguante y aguante y aguante, o haciendo la relación peor. Porque entonces, evitando de pronto esa conversación difícil, me alejo de la otra persona, me vuelvo, no sé, más irritable, me chocan más cosas, cuando podría ser como, ¿y sabes qué? Me molesta esto, podemos hablar al respecto, tengo esta idea y me estás haciendo sentir de esta otra, lo que sea, pues creo que ejemplos podríamos poner los que tú quieras. Yo pienso ahí directamente como en los people pleaser, pues como en esas personas que ponen todo el tiempo a las otras personas Por primero encima. y quieren como complacer a los otros todo el tiempo. Y yo creo que eso al final y al cabo a uno lo enferma, o sea, lo enferma tanto físicamente como emocionalmente y explota. A mí me parece súper desgastante, porque es como que también cuando uno se enfoca solamente como en convencer, no sé, al otro, al estar bien con el otro, también se pierde la oportunidad de que el otro también te escuche, de que el otro también te entienda, a relacionarme también de otra forma, porque a través de esas conversaciones que podemos llegar a tener, la relación se modifica, crece el otro, crece yo, crece la relación en sí. Como a nutrirla, o sea, muchas veces que yo tengo como muchas conversaciones, pues, y yo soy una persona como que me cuesta, o sea, me encanta tenerlas, pero dar el paso como de, oye, quiero que hablemos de esto, me parece súper difícil. Entonces también he encontrado como técnicas como para fomentarlo. Entonces, por ejemplo, mi novio se va de viaje en una semana y se va como un mes, y yo también, o sea, nos vamos a dejar de ver mucho tiempo. Entonces le dije como, hey, tengamos un espacio de verdad de conexión, pues de sentarnos a hablar cómo estamos, cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo está la relación, sin necesidad de ser como, quiero que hablemos, tenemos que hablar, porque solamente el tenemos que hablar tiene una cosa social heavy. Sí, total. Como de también volverlo rutinario, porque si incorporas este tipo de conversaciones en tu vida, y por ejemplo como mi novio y yo tratamos como de que cada mes hacemos como un chequeo de cómo estábamos, de qué está pasando, ya no es tan incómodo dar ese paso
que era lo que me pasaba a mí. O sea, yo decirle como, hablemos de cómo estamos, me parecía lo más incómodo del mundo entero. Entonces, identificar qué es lo que se te dificulta a ti. O sea, si a ti lo que te da miedo es el conflicto, ¿cómo puedes hacértelo más fácil? Si a ti lo que te da miedo es incomodar al otro, si a ti lo que te da miedo es ser vulnerable con la otra persona, entender como qué es lo que estás evitando cuando estás evitando tener estas conversaciones como poderosas y cómo hacértelo más fácil también. Total, creo que incluso eso es... A ver, iba a decir otra vez como otra herramienta, quiero decir algo ahí frente a lo de las herramientas. Y es que yo soy más fan de revisarlo, como de explorarlo, de reflexionarlo, más que decir como paso 1, paso 2, estrategia número 5. Porque creo que una vez tú lo reflexionas y lo piensas, también lo adaptas a tu estilo, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, con lo que decías tú de identificar cuál es la parte que se hace difícil, Susi, yo creo que también bacanísimo uno poder decir eso, ¿no? Como, mira, quiero hablar sobre algo. Uno también puede aclarar incluso el no te alarmes. Sí. No, quiero terminar o no me voy a ir de la empresa o tranquilo, lo que sea. Exacto. Pero me da susto hablar de esto por esto. Me da un poquito, me pone nerviosa la reacción que tú puedas tener con lo que tengo para decirte, o no quiero hacerte daño con lo que voy a decirte. Creo que por ejemplo ahí también para mí ha sido de estas ideitas como a pensar, y es que qué rico poder pensar que el otro también me está diciendo la verdad, ¿cierto? Como que siento que me quito un peso de encima si estoy en esta posición como de sospechar de lo que me dice, y por el contrario estoy pensando en, está haciendo esto conmigo, y uno puede ser incluso esa invitación. Suena muy obvio, porque uno cree que todo el mundo está hablando con la verdad todo el tiempo, pero no. Entonces es como que, hey, partamos de que quiero ser muy honesto contigo, lo que te estoy diciendo es verdad, y también eso tiene como doble finalidad, y uno es como invitar al otro también que sea honesto y que vas a recibir esa honestidad, y también como para que el otro también reciba la información tal cual es, sin que tenga que empezar a pensar, a hacerse las películas de su vida, sino como que, hey, me está diciendo esto, es esto, yo no tengo por qué interpretarlo de otra manera. ¿Por qué indagar más? Exacto, sino como recibirlo tal cual llega y preguntar, pues como que creo que la invitación acá es a hacer muchas preguntas. Yo siento que eso es muy poderoso, Manu, y cuando uno identifica qué es lo difícil o qué es lo que te detiene y lo comunicas también, el otro lo puede integrar de una manera como mucho más linda. O sea, si yo sé que por ejemplo a ti te cuesta mucho como el espacio de vulnerabilidad, que no te parece difícil sentarnos ni el conflicto, sino que lo que te da difícil es quitarte esas capas, yo también puedo acompañarte y como que mira que yo también estoy siendo vulnerable, mira que este es un espacio seguro. O sea, yo siento que eso es algo también muy común como en mis círculos, que a la gente le cuesta mucho ser vulnerable y como mostrarse tal cual es. Y entonces yo siento como que también uno como psicóloga, como que yo me encargo de en serio reforzar. O sea, a mí una amiga me va a contar algo y me dice como, pero no le vayas a decir a nadie. Y yo, obvio, o sea, como que para mí eso es algo tan obvio. Y yo le digo, no te preocupes, o sea, de verdad, esto es entre nosotras, yo respeto lo que me estás contando. Tener la capacidad de identificar qué es lo que el otro lo tiene como mordiéndose la lengua, como lo que tú decías, para también poderlo acompañar, aunque no sea tu responsabilidad. Es un acto como demasiado empático, me parece a mí. Sí, yo siento que es como de amor a la humanidad. O sea, suena súper grande, pero es como que cada uno de nosotros representa a la humanidad, y es como que qué rico tener un entorno y un contexto donde las personas se permitan hacer eso, y qué más que nosotros mismos para fomentarlo, ¿cierto? Entonces es como escuchar esos temores, hablar también sobre eso y facilitarlo, o sea, como que abrir la puerta para eso. Y aunque claro, está súper castigado el tenemos que hablar porque suena súper miedoso, yo también siento que es una oportunidad enorme cuando alguien hace ese comentario para hablar sobre lo que está pasando, sí, en esa relación, en ese momento, en esa situación, en ese contexto, lo que sea. Y nos asustamos, y está bien asustarse porque ya no tenemos ahí la conexión perfecta, pero es como, es una invitación, te están haciendo una invitación. Hay una técnica que a mí me encanta, porque siento que todo lo hemos hablado como muy en el marco como de que me está pasando esto y te lo quiero contar. Y para dar un ejemplo súper diferente, pues mi novio está saliendo muchísimo en este episodio. Hola, Tito, te amo. Hay muchas veces que él y yo estamos viendo una película o una serie o lo que sea, y pasa una situación
y literal los dos somos como, ¿tú qué harías en ese puesto? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Quién crees? O sea, por ejemplo, estamos viendo una serie y el man la cagó y le hizo algo a la novia. Y entonces lo pausamos y es como, ¿tú quién crees que tiene la culpa? O sea, ¿quién crees que de verdad metió las patas? ¿Quién está mal? ¿Por qué estarías de acuerdo o no? O sea, como que simplemente conversar de cosas diferentes. Total. Y entender qué piensa el otro, cómo ve el otro la realidad. Ni siquiera para conectar y ser vulnerable, sino para entender qué diablos está pasando en la cabeza de esa persona que es tan importante para ti. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Incluso, Susi, yo creo que en la conversación también nosotros tenemos como seres humanos como la tendencia a como igualar todo, como a que todo tiene que ser o blanco o negro. Y acá es como tener esta disposición a... Hay más de un blanco y negro, hay muchísimas más formas, ¿cierto? Y como que nos llama a... Por el contrario, a entender que hay un montón de diferencias y que se valen, de entender el punto de vista del otro. Por eso digo que uno lo conoce más, porque podría ser la situación de la película, re hipotética, re fantasía, pero es como cómo él organiza esa situación que lo hace pensar en que esta persona tiene la culpa para seguir, por ejemplo, con tu 100%. ejemplo, y cómo que él lo organice de esa forma tiene un efecto también incluso en la relación. O sea, uno se puede ir tan profundo como uno quiera, pero también es como qué rico preguntarse por cosas diferentes, qué rico hacer esas preguntas que hemos tenido ahí en la punta y nunca las hemos como verbalizado, y entender que las podría ser más fáciles, cómo podría ser más fácil entablar esas conversaciones. Y además también no es como que tienen que ser la super mega conversación, Sí. o sea, también es chiquita, pero es como que permitirnos escuchar y ser escuchados por alguien más. Creo que el elemento importante en este tipo de conversaciones es la profundidad, más no como ni la cantidad de tiempo ni información, sino como yo simplemente te puedo decir que estoy sintiendo, pero de una manera real, o sea, como que de verdad contándote todo. Entonces, Manu, yo creo que en este punto todos los que están escuchando quieren tener este tipo de conversaciones, y si no, amigos, vuelvan al inicio y vuelvan a escucharlo, porque de verdad, uno irse de este mundo solamente hablando del clima y de lo que pasó ayer y de las noticias, qué tristeza. Sí, qué rico darse la oportunidad de poder tener conversaciones que enriquezcan las relaciones que uno tiene, que sean más cercanas, ¿cierto? Y entenderlas un poquito más. Y uno enamorarse de uno también, o sea, hay veces como que yo digo cosas y yo digo, yo sí soy demasiado inteligente, qué nota, que piense así, qué bacano que antes pensabas y ahora pienso así. Total, total. O sea, también siento que es un proceso muy lindo con uno mismo. Sí. Y para empezar a cerrar, entonces volvamos a todos estos asteriscos que hemos dejado regados en el episodio, y cuéntanos si alguien ya está súper motivado y quiere empezar, qué herramientas puede tener, o cómo empezar. Ok, bueno, yo empezaría diciendo que identificar con quién la vas a tener, ¿cierto? Como que qué tan profundo quieres llegar, ¿cierto? Uno a veces no lo sabe de primerazo, pero hacer como esa pequeña pensadita, ¿cierto? Como saber también en qué momentos, cómo propiciar como ese encuentro. Entonces es también el preguntar, el hacer como ese de pronto, como primer acercamiento de hola, quiero hablar sobre esto, ¿te parece bien hacerlo ya o lo hacemos más tarde o cuándo lo quieres hacer? Sí. ¿Cierto? Como asegurarnos de ofrecer para una conversación que chévere, bacana, que se pueda sentir uno seguro para compartir sus ideas, sus creencias, hacerlo muy desde la confianza, de ofrecer un espacio de confianza donde el otro pueda ser tal cual es y de que todo también pueda ser bienvenido. Creo que ese es un ejercicio que uno tiene que hacer, es como que, hey, yo tengo que estar dispuesto a que lo que el otro me va a decir de primerazo no me guste, esté en total oposición a lo que yo creo, y es como abrirse a esa posibilidad y recibirla, ¿cierto? Y no como para que la tengas que aceptar y que se vuelva la tuya, no, es como, hey, no sé, esto no me gustó, pero quiero entenderlo más, y como que poder tener esa apertura. Entonces creo que esa sería como algo importante, como de tener un espacio donde eso se pueda como asegurar, como esta tranquilidad, la confianza, como hacer un ambiente donde tú también puedes pensar en ti, como que qué haría que esta conversación sea buena también para mí, para también tratar de ofrecerle eso al otro como primera base, y también incluso preguntar y aprovechar las preguntas para preguntar qué lo haría más fácil para la otra persona, para que pueda ser como fácil, para llevadero, dos, sí. ¿cierto? Como que se pueda hacer, que sea fluido, que sea chévere, incluso cuando el tema como que es difícil. Lo que dijimos, Susi, como de tantear cómo va la conversación, creo que es demasiado importante, porque nos permite muchas cosas. Uno, saber cómo está recibiendo el otro, también entender que cómo lo está entendiendo, amplía muchísimo más
el mismo tema, ¿cierto? Y el efecto que está teniendo en uno o el otro la conversación que estamos teniendo. Entonces hacer como esa pausa para revisar la conversación de cómo va cada uno, creo que podría ser muy valioso. Tener de pronto la disposición a escuchar todas las razones y las verdades, ¿cierto? Entonces sí creo que es un ejercicio ahí de, hey, lo voy a recibir, ¿cierto? Y voy a también a cuestionar las mías y voy a dejar que me las cuestionen, ¿cierto? Para poder construir a partir de eso. Lo mínimo que decíamos, tratar de manejar el tema del respeto, de la escucha, o sea, como que si te están diciendo algo importante no te pegues al celular. Sí, o sea, como cosas así de pequeñas. A ver. Pues el tono con el que se dice, puedes estar Total. muy enojado, pero no lo grites, o sea, pide mejor el espacio como de, ¿sabes qué? Tengo demasiada rabia, no quiero seguir en este momento, en vez de decir, pues que empiece una conversación súper constructiva y terminen a los gritos. Total, hacer las pausas, creo que también es un ejercicio. Oigan, esto es muy importante, hay que conocernos muy bien, saber hasta dónde estamos ok con aguantar, con estar incómodos y cuando ya se va a volver una cosa muy insoportable. Entonces también saber cuándo está ok parar, cuándo está ok continuar. Creo que pues esto, no sé, puede que suene muy terapia, pero es como que, hey, si ya vas a terminar la conversación, ¿cómo quedas? ¿Estás tranquilo con lo que hablábamos? ¿Qué opinas? ¿Qué te llevas de esta conversación que acabamos de tener? ¿Qué te hizo ruido? No sé, cualquier pregunta como para saber como que el otro está ok con terminar la conversación. Y no porque si el otro no está ok hay que seguir hablando, no. Pero saber que entonces de pronto la conversación quedó empezada. Sí, y que de pronto necesita como reanudarse. También creo que hay una cuestión como de saber si tengo como permiso, por decirlo de alguna manera, para tener esas conversaciones con las otras personas. Es decir, si el otro va a estar como ok con que yo le cuestione sus ideas. Sí, yo siento que eso es algo que a mí me pasa mucho, pues porque al fin y al cabo uno tiene el chip de psicólogo integrado y como tú dijiste ya no se lo puede sacar. Sí. Entonces muchas veces como que yo escucho a mis amigas hablar y obviamente yo no es que las analice y esté ahí diciendo eso es por sus daddy issues, obvio no, pero como que yo sí ato cabos de una manera diferente a una persona que probablemente no tiene como estas estructuras que tenemos nosotros. Entonces yo siempre pregunto, o sea, como, ¿quieres que te diga lo que quieres escuchar o quieres que te diga un poquito más allá? Hay veces que mis amigas me dicen, necesito a Susana, mi amiga. Y yo, ese man es un maldito alcohol, no lo puedo creer. Y hay veces que me dicen, Susi, no, necesito un poquito más. Bueno, amiga, mira, o Sí, sea, de acuerdo. tener la capacidad de preguntar como de que ¿Qué necesitas? quieres que te cuestione y quieres que te diga como, sabes que la estás cagando y siento que no es por ahí o lo que sea. A mí me parece que es una herramienta demasiado poderosa. Pues como que yo creo que si a mí me preguntaran como todo este tema, como a mí lo que más me dificulta es dar el paso, yo o digo como quiero que salgamos a comer hoy o quiero, pues, o con mi mamá o lo que sea, como que busquemos el espacio porque hay algo que te quiero decir. Y ya solamente decirlo como que ya me da la preparación antes de que llegue el día de pensarlo y todo. O contar 3, 2, 1 y en el 1 tengo que estar ya hablando. Eso me sirve también demasiado. Y yo creo que hay algo que no hemos hablado. O sea, sí hemos hablado del respeto dentro de la conversación, pero también el respeto de que es, o sea, lo que pasó ahí se queda ahí. O sea, no es que si tu amiga te abrió el corazón, que lo que hablaste con, digamos que eres el jefe de alguien y que alguna persona de tu equipo te contó algo, no irlo a contar, o sea, me parece básico. Básico. Que no tenemos 5 años para estar contando quién nos contó qué y qué pasó con quién. Sí, total. Respetar como esa confianza que te dieron, como esa confidencialidad del momento. Creo que nos hace muy bien saber que podremos hablar con el otro porque va a respetar lo que le dijimos y viceversa. Y no solo contarlo como con otras personas, sino también traerlo a la mesa en momentos que no son. O sea, claro. porque puede que tú y yo tengamos la conversación y tú me contaste algo súper grave de tu familia y entonces a los 15 días en una reunión yo te digo como, ay, mano, como lo de tu papá. Y todo es como, pues, o sea, así sea contigo mismo, entender que no siempre es el momento, pues como que lo que pasó en esa conversación es como sagrado y es como confidencial. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, Manu, para cerrar, si alguien está escuchando este episodio y se siente súper enredado, ¿qué le dirías para ayudarlo a desenredar un poco más? Creo que confía también en tu instinto.
¿cierto? En tu instinto frente a con quién vas a hablar, sobre qué quieres hablar, cómo lo quieres hacer, porque el instinto es algo que está ahí y que se nutre constantemente de tus experiencias, ¿cierto? Entonces creo que me iría ahí y también como, pues no sé, como el último detalle, como las preguntas son muy importantes, aprendamos a preguntar y no solamente a esperar también respuestas y ya, las preguntas son súper valiosas, hablan muchísimo también. Entonces, de pronto entrenarnos en hacer preguntas, y cuando digo entrenarnos, pues es como ejercitémonos ahí, hagamos más preguntas. Si tienes una curiosidad y pregunta, lánzate. Tú dijiste algo ahorita y ya, creo que esto es lo último, y es que con esa cantidad de filtros que nos han enseñado que tenemos que tener, yo me había dado cuenta que había dejado de decir tantas cosas bonitas a la gente porque me daba muchísima pena, como, ay, no sé cómo lo va a tomar, se supone que uno no debería decir como nada. Y he hecho el ejercicio desde este año, porque tampoco es como que lleve un montón haciéndolo, como de, hey, si tengo ganas de decirlo, lo voy a decir. Sí, y encuentro la forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, no sé, en estos días le escribí a una amiga que admiro muchísimo porque es una tesa haciendo yoga y sube unos videos increíbles y yo como, wow. O sea, de verdad, increíble. Estuvo espectacular lo que montaste, me encanta verlo, o sea, demasiado tesa. Y fue como, pues el universo, me dijo como, necesitaba demasiado que alguien me dijera eso. Porque me estaba sintiendo insegura por XY cosa. Y yo como, wow, literalmente igual, wow. No sé en qué momento ese tipo de comentarios también le van a hacer bien a alguien y también van a desencadenar conversaciones chéveres. Siempre van a hacer bien. Sí, o decir, no sé, conocí a alguien en un paseo y me hizo sentir tan bien. Y fue como, gracias. Díselo. Gracias por recibirme de esta forma, por hacerme sentirme bienvenida, por también escucharme, por incluirme. Te lo agradezco muchísimo. O sea, como que sé que de pronto no es el comentario que abre una super mega conversación, pero por lo menos sí aprender a que sí podemos decir un montón de cosas y que pues los filtros también son muy útiles, pero saber qué filtros necesitamos de acuerdo a la situación en la que estamos. Sí, súper de acuerdo, Manu. Igual es muy importante decir como que todas estas herramientas que compartimos, yo siempre digo, pásenlo por ustedes, o sea, evalúenlo fíltralo, ustedes. Total, igual. Y yo creo que las preguntas, o sea, son súper poderosas. Y cuando decimos preguntas no nos referimos como, ¿crees que el trauma que te dejó tu papá? O sea, simplemente preguntar, ¿por qué crees eso? ¿Qué de la realidad te confirma eso que crees? O sea, son preguntas muy sencillas que simplemente pueden como empezar a jalar el hilo. Entonces, me encanta que ese haya sido como tu cierre. Muchísimas gracias por venir, por ayudarnos con ese tema que es tan importante y tan básico, pero lo olvidamos tanto. Sí, total. En todas nuestras relaciones, entonces ya saben que Manu tiene la agenda abierta por poco tiempo. No, gracias Susi por tenerme acá. Creo que hablando de conversaciones, tuvimos una conversación súper chévere, me gustó muchísimo. Bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Me encanta, Manu. Muchísimas gracias por venir y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!